Buenas tardes, mi nombre es Abraham Salas, cirujano oncólogo en el área de cabeza y cuello, del Departamento de Cabeza y Cuello del Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas y coordinador de sede de la Universidad Peruana Cayetano Heredia. Y hoy tengo el agrado de presentar a la fellow de tercer año en el área de cirugía oncológica de cabeza y cuello, la doctora Mariela Chinchihualpa Márquez, que tendrá a su cargo la exposición del tema melanoma mucoso en cabeza y cuello. Adelante, doctora Chichihual. Buenas tardes con todos. Vamos a comenzar con el tema. El tema que vamos a tratar el día de hoy va a ser melanoma mucoso en cabeza y cuello, como ya lo ha mencionado el doctor Salas. Bien, acá el día de hoy lo que vamos a ver van a ser algunos conceptos básicos, el estadiaje, parte del manejo multidisciplinario y el rol de radioterapia en el melanoma mucoso de cabeza y cuello. Para comenzar, vamos a hablar acerca de en qué el melanoma mucoso va a consistir o va a ser parte de un 0,8 a un 3,7% de todos los melanomas. Este puede ser encontrado en las membranas de las mucosas de los tractos respiratorios, gastrointestinales y urinarios, siendo el primer lugar de mayor frecuencia en cabeza y cuello, seguido de la parte anogenital. A diferencia del melanoma cutáneo, la incidencia se va a mantener estable. Se dice que son más o menos 800 casos por año la incidencia de esta patología. Bien, como ya sabemos, en lo que es melanoma, en lo que es en la fase de crecimiento o cómo se va desarrollando, vamos a tener dos fases, una que es la fase radial y otra que es la fase vertical. El melanoma cutáneo, por lo general, se diagnostica en su fase radial, a diferencia del melanoma mucoso, que es más probable encontrarse en su fase de invasión vertical, lo que va a conllevar a peores resultados. Este es un cuadro que he colocado donde vamos a comparar el melanoma mucoso con el melanoma cutáneo y el melanoma ocular. Básicamente, la edad de presentación más usual es entre 60 y 70 años para el melanoma mucoso, a diferencia del melanoma cutáneo, que va alrededor de los 55 años. Como ya estábamos viendo, la incidencia es menor que el cutáneo y también permanece estable a lo largo del tiempo, a diferencia del melanoma cutáneo que se ha visto que está yendo en crecimiento. En cuanto a la sobrevida a los 5 años, el melanoma mucoso es un aproximado entre 25 a 30%, independientemente del estadio, a diferencia del melanoma cutáneo, que puede tener una sobrevida de 5 años hasta un 80%, y esto va a ser de acuerdo al estadiaje. En cuanto a las mutaciones moleculares, vamos a ver que el melanoma cutáneo va a tener sobre todo lo que es el BRAF B600E, y en lo que es el melanoma mucoso va a predominar la mutación KIT. Algo que hay que resaltar es que el 55% de lo que es el melanoma mucoso se desarrolla en cabeza y cuello, como ya lo he estado mencionando antes, y el porcentaje restante lo vamos a encontrar en otras zonas mucosas de nuestro organismo, incluyendo la zona sanogenital, que es el segundo de mayor frecuencia. Bien, solo para un poco repetir ya lo antes mencionado, más o menos un 55% de todos los melanomas van a estar en las zonas de cabeza y cuello, y hay que recordar que esto va a ser más o menos del 1% de todos los melanomas en sí. Entre los subsitios de cabeza y cuello con mayor frecuencia van a ser lo que es cavidad nasal y senos paranasales, los más frecuentes, siendo un 70-80% aproximadamente, y le sigue por frecuencia lo que es la cavidad oral. Otros sitios donde podemos encontrar van a ser laringe, nasofaringe, etcétera. La sobrevida promedio para melanoma mucoso en cabeza y cuello, como ya hemos visto, es un 25%, estando asociados lo que es la cavidad oral nasal a un porcentaje más alto, un aproximado de 35% en comparación a las otras zonas antes mencionadas. Algo también que hay que rescatar, perdón, es que no todos van a ser melanomas mucosos pigmentados. También vamos a encontrar un gran porcentaje de amelanóticos, por lo cual en lesiones en mucosa siempre hay que hacer un diagnóstico diferencial, y también hay que correlacionarlos con la inmunohistoquímica. Los marcadores en sí que se han encontrado que tienen mayor
relevancia clínica o nos van a ayudar a llegar al diagnóstico son el S100, el HMB45, la tirosinasa, el SOX10 y el CD117. Sin embargo, estos marcadores no siempre van a estar en las diferentes regiones. Por ejemplo, el S100 es el que vamos a encontrar con mayor frecuencia, pero por ejemplo en la región nasosinusal vamos a encontrar el SOX10 con mayor predominancia, ¿no? En cuanto a a lo que es la actualización de la WHO, en la cuarta edición lo que se ha indicado, lo que han mencionado, es que idealmente deberían estar divididos o subdivididos en dos categorías, lo que es el melanoma mucoso, porque vamos a ver que tienen un impacto en la morbilidad o en la mortalidad distinta, así como una presentación en la enfermedad clínica en el cuello distinta. Entonces deberíamos diferenciarlo en lo que es melanoma mucoso del tracto sinonasal y melanoma mucoso de la cavidad oral. En este cuadro podemos resumir este cuadro que ha sido presentado ya en la quinta edición, podemos ver los sitios más frecuentes en lo que es el tracto sinonasal, localizados en el septum nasal, en los cornetes, en el seno maxilar, una frecuencia de 4% aproximadamente de todos los tumores sinonasales, ¿no? Macroscópicamente podemos encontrar lesiones polipoideas, nódulos exofíticos, y a diferencia de cavidad oral, suelen presentarse a una mayor edad. El de la cavidad oral tiene mayor frecuencia en lo que es el reborde alveolar superior y también en el paladar duro, que también lo vamos a ver más adelante. Y en cuanto a las lesiones malignas de la cavidad oral, va a corresponder más o menos a un 0.26%. Las lesiones podemos encontrar lesiones maculares, o también pueden presentarse lesiones nodulares, ¿no? Estos dos tipos de presentación son las que usualmente vemos en la cavidad oral. Y la incidencia pico es más o menos a la sexta década de vida. Acá podemos encontrar algunos diagnósticos diferenciales con los cuales podemos hacer nuestro diagnóstico diferencial cuando tenemos un paciente que presentan estas lesiones. Bien, vamos a ver ahora lo que es el melanoma mucoso de la cavidad oral en sí. Van a constituir menos del 1% de las neoplasias malignas de la cavidad oral, como hemos visto en el cuadro anterior. Este es el segundo más frecuente después del melanoma mucoso de región nasosinusal. Tiende a ser asintomático, usualmente es una lesión indolora. Como ya hemos visto, hay dos tipos de presentación, o pueden ser maculares o nodulares, usualmente de crecimiento acelerado, y puede o no asociarse a ulceración, sangrado, edema, piezas dentarias móviles, etc. Este es un dato importante y también lo que va a determinar el manejo que vamos a tener en pacientes que tengan melanoma mucoso en la cavidad oral, ¿no? Este se va a diferenciar de otros tipos de melanoma porque tienen mayor probabilidad de presentar metástasis nodal al momento de la presentación. Se dice que un aproximado de 30%. Debido a esto es que el manejo del cuello también es distinto a diferencia de los otros tipos de presentación de melanoma mucoso. El subsitio con mayor frecuencia vamos a encontrar reborde alveolar y paladar duro. Y la sobrevida a 5 años es un aproximado de 31% dependiendo de las literaturas. Acá podemos tener dos ejemplos de los tipos de melanoma, acá una lesión macular y acá una lesión nodular. Bien, este es un artículo que lo vamos a revisar posteriormente. Acá nuevamente solo para recalcar el porcentaje o los subsitios de la cavidad oral con mayor porcentaje de presentación de melanoma mucoso. Nuevamente lo que es el reborde alveolar, un 37.6%, realizado en este estudio que han acumulado 432 pacientes. Y en lo que es el paladar duro, un 36.1%, ¿no? Seguido de otros subsitios como lo que es la mucosa del labio, lengua,
vestíbulo, trígono retromolar, entre otros. Bien, en lo que es el melanoma mucosa de la región sinonasal va, como hemos visto en el cuadrito inicial, es más o menos un 4% de todos los tumores malignos de estas áreas. La mayor frecuencia la vamos a encontrar en la pared nasal lateral, incluidos los cornetes, más o menos en un 30-40%, seguido del septum nasal, y en menor frecuencia en los senos paranasales y nasofaringe. Si bien es cierto, no hay factores de riesgo asociados o que se haya evidenciado una correlación significativa, algunos factores de riesgo que se ven en algunas literaturas incluyen a lo que es el tabaco y el formaldehído. Al momento de la presentación, solo un 10 hasta un 15% van a presentar enfermedad nodal y menos del 10% enfermedad o metástasis a distancia. Igual, el pilar de tratamiento sigue siendo la resección quirúrgica, mientras que el manejo del cuello, en este caso, al tener un porcentaje de metástasis oculta menor, sigue siendo controversial. ¿Qué nos dice la NCCN? Nos recomienda realizar únicamente disección de cuello en caso de que tengamos metástasis regional comprobada, mientras que una disección electiva no es usualmente realizada en este tipo de melanoma. Bien, para lo que es el estadiaje o la clasificación o los estadiajes que tenemos, el primer estadiaje dado es de 1970, que es el de Valentine. Básicamente nos da 3 estadios la referencia es acerca de dónde tenemos la enfermedad. Si es una enfermedad local, si ya tenemos enfermedad regional o si ya tenemos enfermedad a distancia. Entonces vamos a tener estadio 1, estadio 2 y estadio 3. Sin embargo, el problema con este tipo de estadiaje es que no tienen en cuenta la profundidad de invasión y extensión local del tumor, tampoco tiene en cuenta algunos factores histológicos de la enfermedad local, ¿no? Ya la JCC de la 8ª edición nos va a clasificar básicamente en T3, T4, enfermedad local enfermedad localmente avanzada. Debido al mal pronóstico de esta enfermedad, así sea una enfermedad pequeña, no tenemos un T1 ni T2 en lo que es la JCC, ¿no? El T3 vamos a ver que es una enfermedad limitada a la mucosa, básicamente puede ser una enfermedad polipoidea, pigmentada o no pigmentada, localizada en lo que es cavidad oral, nasosinusal, faringe o laringe, mientras que ya la enfermedad localmente avanzada va a estar envolviendo tejidos blandos, cartílago, parte ósea o la piel circundante. Ya la enfermedad ya un T4B ya va a estar envolviendo lo que es base de cráneo, el espacio masticatorio, va a englobar la vaina carotidia, el espacio prevertebral, etc. Lo que nos dice también la JCC es que va a reconocer 2 factores claves. Uno, lo que nos va a indicar es que existe un mal pronóstico, incluso con carga limitada de enfermedad local, y que la supervivencia va a estar en correlación a la carga de enfermedad. Acá podemos ver ejemplos de un T3 y acá ejemplos de un T4A y un T4B, ¿no? En la antigua edición, en la 7ª edición, sí nos daban una correlación con el N y el M. Sin embargo, debido al mal pronóstico en sí, ya para la 8ª edición no contamos con grupos pronósticos de estadiaje, y lo que sí podemos ver la supervivencia a 5 años, siendo cavidad nasal un 15-30%, cavidad oral un 12%, y lo que es senos paranasales un 0-5%, ¿no? Bien, vamos a revisar un poco ahora acerca de la NCCN, que nos dicen que primero siempre necesitamos contar con una biopsia para confirmar el diagnóstico y ver que efectivamente estamos frente a un melanoma mucoso, hacer todo el examen general de cabeza y cuello, que debe incluir un examen endoscópico, verificación en patología usando los marcadores que ya hemos revisado, que son el HMB45, el SD100, el Melan-A, estudios tomográficos y de ser posible contar con un PET-CT para valorar la enfermedad local y a distancia, ¿no?
La NCCN también lo va a dividir en dos subsitios o en dos clasificaciones al melanoma mucoso, lo que es el melanoma mucoso sinonasal y el de cavidad oral, básicamente. Lo que es el melanoma sinonasal, vamos a encontrar que en caso de tener recién un N positivo, lo que nos recomiendan es la resección como pilar y recién con un N1 podemos nosotros continuar con la disección de cuello. No está indicado en un N0, no tenemos la disección electiva de cuello, como lo vamos a ver en cavidad oral, que sí está recomendado, ¿no? En cavidad oral, como les mencionaba, teniendo un N0, nosotros ya podemos considerar hacer una disección electiva de cuello. Bien, en cuanto al rol de la radioterapia, vamos a tener dos tipos, uno como tratamiento definitivo y otro la posquirúrgica. El tratamiento definitivo va a ser básicamente para el melanoma localmente avanzado, considerado irresecable. El volumen de planeamiento va a ser a las zonas de alto riesgo, entre 6.600 centigrados a 7.000 centigrados, y a las zonas de bajo riesgo intermedio, 4.400 centigrados a 5.000 centigrados. Y el tratamiento adyuvante de radioterapia postquirúrgica, tenemos que considerar que el intervalo entre cirugía y radioterapia debe ser un aproximado de 6 semanas. Y un volumen de planeamiento en las zonas de alto riesgo de 6.000 a 6.600 centigrados. Las zonas o los pacientes de mayor riesgo son aquellos que se haya encontrado mayor a 2 ganglios positivo, que haya tenido un tamaño de la enfermedad mayor a 3 centímetros y que haya presentado extensión extranodal. Y a las zonas de riesgo bajo intermedio, igual una dosis de 4.400 centigrados a 5.000 centigrados. Algo que hay que recalcar que es que el tamaño o el grosor del tumor primario no se emplea como factor de riesgo. En sí, todos los tumores invasivos se consideran de riesgo alto para recidiva local. El primario sinonasal, sobre todo, el manejo es similar al del cuello. El tratamiento debe ser dirigido al primario sin tratamiento electivo al cuello. A diferencia de nosotros tener un primario de cavidad oral, un melanoma mucoso de cavidad oral, el tratamiento sí debe incluir al cuello también. Y algo también que hay que recalcar que no debe utilizarse en combinación con terapias con inhibidores del BRAF/MEK porque puede causar lesiones potencialmente letales de hígado, hemorragias, lesiones dérmicas, etc. Bien, en cuanto al seguimiento, el primer año es básicamente cada 1 a 3 meses, el segundo año va a variar de entre 2 a 6 meses, en los siguientes 3 a 5 años, cada 4 a 8 meses, y después ya del quinto año post-tratamiento es prácticamente un control anual. En las imágenes, siempre después del tratamiento, lo que recomienda la NCCN es, de ser posible, igual repetir una PET para valorar la enfermedad a distancia, y si no, estudios tomográficos. Igual se debe complementar con perfil hormonal y una evaluación por dental complementaria para ver el estado en general de las piezas dentarias en la cavidad oral. Bien, en cuanto al manejo del cuello, vamos a retomar el artículo que estábamos viendo previamente. Este es un estudio retrospectivo que ha tomado la data de 432 pacientes. Como vemos acá en este cuadro, de estos 432 pacientes, básicamente los que se encontraron una carga nodal mayor a 18 ganglios, los tenemos en esta tabla de acá, y en la tabla de acá los que se ha encontrado al menos un ganglio. De ellos, 18 pacientes, de los que se les ha realizado disección electiva, pues no tuvieron ningún ganglio positivo. Y como podemos ver acá, de estos el 44% tuvo una sobrevida a 5 años. Mientras los que
Y este es el cuadro resumen en general de la sobrevida a los 5 años. Estos son los que han tenido solo enfermedad local, mientras que este es toda la cohorte en general que han tenido enfermedad local y también enfermedad regional. Se ve que los que solo han tenido una enfermedad local han tenido una sobrevida total de 43 meses en promedio. Y de ellos, de los que han, en general, de estos 432 pacientes en general, han tenido una sobrevida de 32 meses en general, siendo a 5 años un 31%, y de ellos, los que solo han tenido enfermedad local, a 5 años, un 34%. Acá podemos ver algunos factores pronóstico con significancia que han tenido en lo que es la sobrevida. Por ejemplo, dentro de ellos, la raza, siendo la raza afroamericana la de uno de los factores de pronóstico. La edad también, a mayor edad, es un peor factor pronóstico para la sobrevida. En cuanto al tamaño tumoral, también ha sido considerado un factor pronóstico. Y lo que sí no se ha visto una correlación significativa es en el tipo de tratamiento que han recibido, ya sea solo cirugía, radiación o quimorradiación, en lo que es la sobrevida global, ¿no? En lo que es la cantidad o los pacientes que han sido tratados con disección electiva, si bien no ha habido un impacto en la sobrevida global, sí se ha visto que ha tenido un impacto en lo que es en los factores pronósticos, ya que esto ha servido para estadiar a los pacientes y para ver quiénes podían responder mejor o no a terapia adyuvante posterior. Bien, acá podemos ver también otro cuadro que se ha visto en este estudio para ver la sobrevida global. Como ya les he estado mencionando, uno de los factores ha sido la edad, el sexo, siendo el sexo masculino con mayor predominancia, la raza. Si bien es cierto, acá podemos ver las modalidades de tratamiento que no ha tenido significancia, pero han ayudado a ver también pronóstico. Y en cuanto a la disección de cuello, tampoco no ha habido, como les decía, significancia en general en la mortalidad, pero sí ha ayudado a ver quiénes eran candidatos para poder recibir terapia adyuvante posterior, sobre todo radioterapia y tratamiento sistémico. Nuevamente, para recalcar algunos factores independientes: edad avanzada, el sexo masculino, raza afroamericana. En sí, el porcentaje de metástasis oculta ha sido un 45.4%, que lo podemos ver en el cuadro anterior. Acá. Los pacientes que han tenido, que han recibido tratamiento electivo de cuello, la cantidad de los que han salido al final con cuello positivo ha sido un 45.4%, y estos son los que han sido considerados positivos para metástasis oculta. Y dado a este alto porcentaje, es que también el artículo concluye que debería estar indicado disección de cuello electiva en pacientes con melanoma mucoso en cavidad oral. Nuevamente repitiendo, mientras que no mejoren sí los valores generales de sobrevida, el hecho de presentar ya ganglios positivos, lo que sí nos va a decir es qué pacientes son tributarios o no al tratamiento adyuvante posterior, ¿no? Bien, finalmente vamos a culminar con las conclusiones. El melanoma mucoso en cabeza y cuello se halla con mayor frecuencia en la región nasal, senos paranasales y cavidad oral, siendo el porcentaje de sobrevida a 5 años menor al 25%. El tratamiento pilar de esta patología va a ser la resección quirúrgica, ¿no? Y tanto como hemos visto en distintos estudios como en la NCCN, el manejo del cuello es recomendado en lo que es melanoma mucoso de la cavidad oral. La disección electiva debe considerarse entonces en melanoma mucoso de cavidad oral, pese a que no nos va a beneficiar en lo que es la mortalidad, va a jugar un papel pronóstico y va a ayudar a seleccionar pacientes candidatos a tratamiento adyuvante. Bien, eso sería todo. Gracias.